$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Buenas tardes, doctor Máximo. ¿Cómo Buenas está? tardes, Guadalupe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal las vacaciones? Ya ve, doctor. Eran justo y necesarias, pero bueno, aquí seguimos. Muy bien. ¿Qué tal? Bienvenida, Rubí. Buenas tardes a todos. Bueno, pues el día de hoy tendremos la ponencia ESG, Enfoque Laboral y de Derechos Humanos, a cargo de la maestra Rubí Aletia Pérez Ponce. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Muy bien, pues vamos a presentar a la maestra Rubí, si me permiten. Muy bien. Actualmente se encuentra en la Dirección Global Jurídica en Grupo Bimbo y coordinadora del Comité Técnico y de Estudios Laboral y Seguridad Social de la Work Compliance Association, Capítulo México. Se ha especializado en temas relacionados con cumplimiento de obligaciones en materia laboral, seguridad social, ambiental y de hidrocarburos, así como seguimiento en procedimientos administrativos en materia ambiental e hidrocarburos. Cuenta con diversos cursos, seminarios y conferencias. Se desempeñó por 6 años en materia ambiental y de hidrocarburos en Petróleos Mexicanos. Además, prestó servicios en el Instituto Mexicano de Seguro Social en el área de atención y seguimiento de quejas de PRODECON y tiene a su cargo la gerencia global jurídica del área laboral de la Dirección Global Jurídica de Grupo Bimbo, en la cual ve temas laborales, de seguridad social y corporativo en los diferentes países donde tiene presencia Grupo Bimbo. Bienvenida, Rubí. Hola, muchas gracias por la presentación. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre los criterios ESG y el impacto en las organizaciones. O sea, son los criterios ambientales, de la parte social y la parte de gobernanza. Estos criterios, bueno, pues se han convertido en un componente esencial de la estrategia corporativa y el cumplimiento normativo. Esto es un concepto que, bueno, pues ya el compliance es algo que ya está superado y ahora justamente lo que buscamos son estos criterios ESG. ¿Por qué? Porque es una perspectiva, si lo vemos desde el punto de vista del compliance, estos criterios pues se enfocan en cómo las empresas pueden operar de manera sostenible y de forma ética, garantizando pues que sus prácticas empresariales pues no solo sean rentables, sino que también sean responsables con el medio ambiente, y que sean, bueno, pues justas, sociales y gobernadas con integridad. La siguiente, por favor. Entonces, esta integración de estos criterios en las prácticas de cumplimiento, de compliance, ayuda pues a las empresas a mitigar estos riesgos como los legales o los reputacionales, pero también te ayuda a alinear pues sus operaciones con los valores de sostenibilidad que demandan los stakeholders y pues la sociedad en general. Y esto incluye o va a incluir una gestión ambiental responsable hasta la adopción de prácticas laborales justas y la implementación pues, de una gobernanza corporativa que sea transparente y efectiva. Entonces, este cumplimiento de los criterios, pues no solo es una cuestión de responsabilidad social corporativa, sino que también se ha ido vinculando poco a poco con un mejor desempeño financiero a largo plazo. Hoy en día lo que hacen los inversionistas pues es buscar, y porque están cada vez más interesados en las empresas que demuestran este compromiso pues firme con los principios sociales de gobernanza y ambientales, ya que esto puede ser indicativo pues de una gestión, lo podemos decir, prudente y una visión a futuro. ¿Para qué? Pues para tener esta continuidad de negocio. Entonces la historia de estos criterios pues se remonta en los años 60, pero su importancia ha crecido significativamente en las últimas 2 décadas.
Entonces, estos programas de educación y de formación ahora incluyen pues una perspectiva ESG, preparando pues a los profesionales para diseñar, implementar y gestionar pues programas de cumplimiento que integran estos criterios. Y esto lo que hace es pues reflejar un cambio de cultura. ¿En qué? Pues en la empresa vinculado hacia la ética, la integridad, la sostenibilidad y la supervivencia a largo plazo. Entonces, estos criterios pues son fundamentales para el compliance moderno, ya que proporcionan pues un marco para poder operar de manera sostenible y ética, lo cual, bueno, pues es crucial pues para el éxito y la viabilidad a largo plazo del negocio. Y estos criterios pues son fundamentales, o sea, para todo este tema de compliance moderno y son estándares que se van a utilizar pues para poder evaluar esta sostenibilidad y responsabilidad, sobre todo corporativa, pues de una empresa. ¿Por qué? Porque se refiere justamente a un conjunto de criterios utilizados pues para poder medir y evaluar el desempeño de la empresa en tres áreas claves. Las tres áreas claves es la parte medioambiental, que hace referencia a cómo una empresa impacta el medio ambiente. ¿Esto qué incluye? Bueno, pues incluye prácticas como el uso de energías renovables, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o la adecuada gestión de residuos y el uso eficiente de los recursos naturales. Y este criterio, pues prácticamente lo que hace es centrarse en actividades de una empresa que afectan al medio ambiente y que circunscribe aspectos como emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, la medición y reducción pues, de las emisiones de CO2 y otros gases que contribuyen al cambio climático, el uso de recursos naturales, o sea, la eficiencia en cuanto al uso del agua, energía y otros recursos naturales y sobre todo la gestión de residuos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca en esta práctica pues es reducir, reutilizar y reciclar residuos, así como una gestión pues sí adecuada de desechos peligrosos. Entonces también pues ve hacia la biodiversidad. ¿Por qué? Porque son estos esfuerzos pues para poder proteger y conservar la biodiversidad en las áreas donde opera la empresa como energías renovables, inversión y uso de fuentes de energías renovables como la solar, eólica y geotérmica, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante hacerlo? O sea, cuando me dijeron este tema dije, bueno, ok, perfecto. Pues, ¿por qué? Porque tenemos que comenzar con esta mirada general al concepto de ESG. ¿Por qué? Porque es un enfoque pues, que ha cobrado gran relevancia en el ámbito empresarial, no solo por razones reputacionales, sino también por exigencias regulatorias y de mercado. Si hoy queremos adquirir o queremos ser sujetos a un crédito, pues justamente las entidades crediticias, obviamente con créditos, pues sí considerables, nos empiezan a solicitar todo lo relacionado con la parte ESG. Y esto, bueno, lo que busca pues es evaluar la sostenibilidad y el impacto ético de la organización. Cada uno de estos tres factores pues abarca un conjunto de prácticas claves. Entonces, en resumen, podemos decir que la parte ambiental pues habla sobre cómo la empresa va a interactuar con el medio ambiente. Después tenemos esta parte social. La parte social, bueno, pues este criterio lo que hace es evaluar cómo una empresa pues maneja sus relaciones con empleados, con proveedores, con clientes, con la comunidad en general. O sea, es decir, cualquier stakeholder. Y va a incluir pues aspectos como condiciones laborales, respetos a los derechos humanos, igualdad de género, diversidad, equidad, inclusión y contribuciones hacia la comunidad. O sea, ¿qué aporta a la comunidad? Y este criterio lo que va a evaluar es el impacto de una empresa en la sociedad y cómo va a gestionar estas relaciones con empleados, clientes, proveedores, comunidad, inversionistas, ¿no? ¿Qué va a considerar? Pues ciertos factores, uno de ellos son las condiciones laborales. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un entorno de trabajo seguro, saludable, con salarios justos y pues beneficios para los empleados. En el ámbito de derechos humanos, pues nos habla del respeto, promociona los derechos humanos, en donde, pues en todas las operaciones y en las cadenas de suministro, o sea, en toda la cadena de valor. Pero también que tengamos pues diversidad, equidad e inclusión y políticas y pues prácticas que promuevan esta igualdad de oportunidades y la inclusión, bueno, de estos grupos que son subrepresentados. También eso lo que revisa o cuantifica pues son las relaciones con la comunidad, es decir,
estas iniciativas, pues para apoyar y mejorar las comunidades locales donde va a operar la empresa o donde actualmente está operando la empresa. Y por último, pues son desarrollos de programas dirigidos hacia el talento, o sea, programas de formación interna, desarrollo profesional para los empleados y, bueno, pues actividades, o sea, para el desarrollo de fuera hacia adentro. Ahora, este punto social lo podemos también resumir, bueno, lo podemos resumir cómo se van a relacionar las personas, incluyendo empleados, proveedores, comunidades y clientes. O sea, que convergen, bueno, pues en la empresa. Y por último, tenemos este criterio que habla sobre la parte de gobernanza. Esta parte de gobernanza sí va de la mano con el gobierno corporativo y pues prácticamente se enfoca en cómo se dirige, cómo se controla, pues una empresa. ¿Por qué? Porque esto abarca, pues, la estructura del consejo de administración, la ética empresarial, la transparencia, la rendición de cuentas también. ¿Por qué? Porque este criterio se refiere a cómo se va a dirigir, cómo vamos a controlar una empresa teniendo, bueno, pues prácticas éticas transparentes y que prácticamente podamos decir que englobamos pues una estructura adecuada del Consejo de Administración, o sea, es decir, cómo está compuesto, cuáles sus funciones, la diversidad del Consejo, de acuerdo, por ejemplo, al Manual de Buenas Prácticas Corporativas, al Código de Buenas Prácticas Corporativas y pues la independencia entre sus miembros y pues los consejeros, ¿no? Pero también habla de la ética empresarial. ¿En qué sentido? Bueno, pues políticas contra la corrupción, soborno y otras políticas antiéticas, pues de acuerdo a lo que puede establecer ya, digamos, a nivel nacional la Ley General de Responsabilidades Administrativas o las distintas ISOs. Entonces, también nos habla pues de la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque se busca pues una comunicación clara, transparente, y cómo los accionistas y otras partes interesadas, bueno, pues pueden converger. Pero también habla de una compensación y esta compensación es una compensación ejecutiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues hay que tener estructuras de compensación que vayan alineadas a los intereses de los ejecutivos como de los accionistas. Y por último, pues una gestión de riesgos, una identificación y gestión también de estos riesgos financieros, operativos, reputacionales y legales. ¿Por qué? Porque pues estos criterios cada vez son más importantes para los accionistas. Entonces podemos resumir que la gobernanza es cómo se va a gestionar y garantizar el cumplimiento ético, legal y estratégico de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ESG con un enfoque laboral y derechos humanos, pues nos enfocamos particularmente en la parte social, pero también en la parte de gobierno corporativo, donde se analiza pues el respeto a los derechos laborales, la inclusión, la equidad, la no discriminación, la prevención de riesgos psicosociales, entre otros. ¿Por qué es importante hoy en día? Bueno, pues porque los inversionistas ya no toman decisiones solo basados en estados financieros. Ahora también lo que hacen es observar si las empresas cumplen con estas normas ambientales y si se respeta pues estos derechos de los trabajadores. Y bueno, también si se tiene pues una gobernanza sólida que prevenga o que anticipe pues, la corrupción. ¿Por qué? Porque pues además los consumidores también están tomando decisiones informadas, ahora eligen pues marcas que se alineen a sus valores y lo mismo sucede con los talentos. Los profesionales hoy pues priorizamos, ¿no? Empleadores con propósito, transparencia y pues prácticas laborales responsables. Y no solamente al interior, o sea, a la iniciativa privada, sino también, no sé, bueno, no sé si ustedes supieron recientemente de la reforma a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Ahora la LASP lo que te dice es que debes de contar con este enfoque de gobernanza, todo el tema de anticorrupción y la parte social. O sea que tienes que ser sostenible. Entonces, si tú no lo cuentas, pues sí, puedes participar en el proceso de licitación, pero al final pues va a ser un factor pues, de desempate. Entonces, ahora es una realidad, lo dice la misma ley de adquisiciones. Ejemplos, o sea, una empresa
ha sido una empresa mexicana, ha sido reconocida por integrar pues políticas laborales con enfoque en bienestar, diversidad y derechos humanos. Entonces, su adhesión al Pacto Mundial de la ONU le ha permitido posicionarse como una empresa ética globalmente. Y eso ayuda pues, a tener un éxito financiero. Ahora vamos a decir el caso de una empresa automotriz que estuvo ahí en un escándalo, que a pesar del éxito financiero de esta empresa, en el tema ambiental ha enfrentado críticas por temas de gobernanza, prácticas laborales como jornadas extensas o quejas por acoso laboral, lo que ha afectado pues, su puntuación. Otro ejemplo es una empresa que se dedica, por ejemplo, a una maquila y ha integrado, bueno, pues los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en su estrategia ESG, pues ha aplicado políticas claras, ¿no? Sobre el trabajo digno y equidad de género. Y esto, bueno, pues ha mejorado su reputación y acceso a capital sostenible y también acceso a poder incursionar en otros países. Entonces, ¿por qué? Pues para que nosotros podamos entender a fondo cómo funciona este análisis de ESG, pues debemos adentrarnos en cada uno de sus componentes. O sea, justamente como les explicaba en esta diapositiva, el tema de ESG lo que hace es evaluar con bases en tres grandes criterios: el medioambiental, el social y de buen gobierno. En las, pues es que el ESG no es una moda, muchos creemos que es una moda, sino más bien es una nueva forma pues de evaluar el valor real de una empresa. ¿Por qué? Porque una organización que descuida los derechos humanos, la gobernanza o el medio ambiente, pues está en en alto riesgo reputacional o financiero. Y este enfoque laboral y de derechos humanos pues ya no es opcional, justamente es un requisito pues para operar en mercados globales, y por eso, bueno, pues ha tenido una mayor importancia, ¿no? En qué radica pues esta importancia? Esta importancia radica en que ahora los inversionistas, pues ya que buscan organizaciones que sean pues más rentables y además pues responsables y sostenibles a largo plazo, pues esto es dado a la creciente atención que presta a la sostenibilidad y los desafíos pues únicos, ¿no? Para las instituciones financieras de los riesgos relacionados con el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. Entonces, por lo tanto, este cumplimiento es un aspecto importante del gobierno corporativo de las empresas. Y no solamente que cotices en bolsa, sino, o sea, para aquellos, bueno, pues que tengas inversionistas y pues ahora optan por una inversión socialmente, pues responsable. La siguiente, por favor. Ahora, este punto, que es el factor social, este factor social, lo que vamos a hacer es, pues, profundizar en el componente social del análisis ESG, o sea, uno de los más relevantes en la actualidad, especialmente desde la pandemia y con los cambios en las demandas sociales, pues los factores sociales se refieren al efecto que tienen las actividades de una empresa en el entorno social. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues esto es cómo van a impactar a las personas, o sea, tanto colaboradores, proveedores, comunidades, clientes, sociedad en general. ¿Por qué? Porque esto lo vemos desde el punto de vista desde que hacemos la contratación, por ejemplo, del proveedor, o que revisamos dónde vamos a tener nuevas operaciones. ¿Por qué? Porque este pilar social lo que implica, pues es una evaluación integral, pues en varias dimensiones, o sea, como vemos aquí en pantalla, pues las empresas socialmente responsables adoptan prácticas al menos en las siguientes áreas. En salud y seguridad, bueno, pues lo que se busca es garantizar estas condiciones laborales dignas, seguras, saludables. Es más, pues por eso tenemos una 035. O sea, la NOM 035 lo que busca pues son políticas contra riesgos psicosociales, contra el cansancio mental, o sea, contra la prevención del acoso o del hostigamiento. Otro punto importante pues son las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque impulsamos un clima organizacional respetuoso y con canales de diálogos, con sindicatos también, con comités de trabajadores y pues, con los mismos trabajadores. En el tema de diversidad, equidad e inclusión, pues es que no hay una discriminación por género, por edad, por discapacidad, orientación sexual, religión. Un ejemplo muy concreto, bueno, pues es contar con un comité de DEI, que es diversidad, equidad e inclusión, y pueden decir, bueno, ¿y esto en qué me afecta? Bueno, pues ahora la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
tiene unos protocolos que justamente lo que buscan es la igualdad. Entonces, antes de revisarte, por ejemplo, en condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene, te aplican el protocolo. Otro también de los puntos, pues, es la integridad y derechos humanos. Esa integridad y derechos humanos va enfocado, pues, en incluir códigos de ética, políticas contra el acoso, discriminación, trabajo infantil o trabajo forzoso. Y pues la prevención del delito de explotación laboral, porque eso, bueno, pues también es una realidad. Justamente todo esto que vemos, bueno, pues ya son escenarios pactados por México, pues, derivados del TEMEC. Y por último, bueno, tenemos una cultura organizacional. Lo que se busca, pues, es promover esta cultura donde se escuche, se respete y se valora al colaborador como persona y no solamente como un recurso. Y pues ya podemos decir que la filantropía y la vinculación hacia la comunidad, pues van de la mano. ¿Por qué? Porque ir más allá del negocio, en la medida de lo posible, claro, pues apoyamos causas sociales o actividades de voluntariado con un impacto social. Algunos ejemplos. En México, empresas como Cemex han desarrollado, pues, proyectos con comunidades para construir viviendas dignas, además de invertir en capacitación técnica, pues, para jóvenes. Una empresa del sector alimenticio muy importante que se dedica a hacer pan, bueno, pues ha implementado políticas de inclusión laboral para personas con discapacidad, asegurando, pues, ajustes razonables y formación continua. O esa misma empresa, por ejemplo, tiene a una C que se dedica a reforestar, o sea, hacemos la actividad una vez al año y plantamos muchos arbolitos. Entonces es una parte social, ¿no? O sea, donde nosotros como colaboradores nos involucramos y bueno, pues también le damos un poco a la sociedad. En contraste, pues hay empresas, por ejemplo, en el sector retail, que han sido pues duramente criticadas por condiciones laborales en sus centros logísticos, como el uso excesivo de métricas que presionan al personal, tienen dificultades para ir al baño, para contestar un teléfono en una emergencia, y entonces esto impacta negativamente pues en su puntaje social. Entonces estos ejemplos nos ayudan a ilustrar pues que el componente social no solamente es un tema ético o moral, sino más bien lo podemos enfocar como un indicador de riesgo y de reputación. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de estos factores pues ya no es un valor agregado. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un requisito para operar, atraer talento, pero también conservar el talento y conservar a nuestros clientes y obtener, bueno, pues un financiamiento e incluso pues licitar con gobiernos o grandes corporativos. ¿Por qué? Porque como vemos, el factor social es amplio y exige pues un compromiso real que sea medible y verificable. ¿Por qué? Porque examina pues este impacto en las operaciones pues, empresariales. ¿Por qué? Porque lo social pues ya no es, o sea, ya no es opcional. Ahora es obligatorio. ¿Por qué? Porque es una gestión pues estratégica del capital humano y del entorno social. Los derechos humanos, la inclusión, la integridad laboral, pues hoy son criterios claves para poder medir el valor de una empresa. Y una empresa que ignora pues a las personas pues pierde más reputación, o sea, y además pierde competitividad. ¿Por qué? Porque pues prefieren irse con la competencia. Entonces, esta parte social, o sea, lo que hacen es abarcar este compromiso y la interacción, pues, de una empresa con los distintos grupos con los que se relaciona. Estos criterios, pues, pueden abarcar esfuerzos para hacer la reducción de desigualdades, detener o frenar esta violación a los derechos humanos y poder salvaguardar y garantizar la salud en el trabajo, o sea, todo lo relacionado a seguridad de higiene, la salud ocupacional. ¿Por qué? Porque figura tanto de los trabajadores, pero también como de las comunidades circundantes, y además también se extiende pues a los empleados de nuestros proveedores que están trabajando en nuestras instalaciones. Entonces, las consideraciones sociales pues nos ayudan y permiten a que las empresas puedan cultivar estas operaciones que sean pues más inclusivas, justas y pues de un impacto positivo, apoyando a comunidades vibrantes, ¿no? Tanto a escala local como a escala pues global, ¿no? Los criterios sociales van a impactar en los distintos niveles de la empresa, o sea, desde las oficinas ejecutivas hasta plantas de producción o la misma cadena de suministro, o si somos MIPYMES, pues impacta todavía más porque es más notorio estas posibles pues violaciones a los derechos y no solamente
pues son los que trabajan para las empresas los que se vayan a ver afectados por este aspecto social, sino también que un amplio aspecto de grupos sociales, incluidos clientes, inversionistas, proveedores, comunidades locales, también se pueden beneficiar de dichas pues, políticas. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta observancia de los derechos humanos, pues garantizamos un trato justo, ético a todas las personas, pues o sea, tanto dentro como fuera de la organización. Si nosotros hacemos este cumplimiento de las distintas normas oficiales mexicanas que están vinculadas con el tema laboral, pues cumplimos con estas regulaciones y normas que promueven pues salarios justos, condiciones de trabajo seguras, derechos de los trabajadores y bueno, pues también nos ayuda a evitar estas multas, penas o sanciones por parte de las autoridades correspondientes. Y si también tenemos como indicador, por ejemplo, medidas de satisfacción del cliente, pues podemos implementar estrategias para comprender y mejorar pues las experiencias de los niveles de satisfacción de nuestros clientes. Pero igual manera tenemos que aplicar todo lo relacionado a la protección de los datos y la salvaguarda de la privacidad. ¿Por qué? Porque también la parte social va de la mano. Nosotros como empleadores pues también recabamos datos personales y datos sensibles. ¿Por qué? Porque pues, cuando al momento de contratar a alguien o hacerle una entrevista, pues podemos estar recabando estos datos. Entonces hay que buscar este consentimiento y pues la protección de la información personal y confidencial a través de sólidas medidas de seguridad de datos, de políticas de privacidad, etcétera. Pero también nosotros podemos hacer campañas de promoción de la igualdad de género y de la diversidad, o sea, fomentar un lugar de trabajo inclusivo mediante el apoyo de la igualdad de oportunidades, la representación de todos los géneros y grupos diversos. Por ejemplo, nosotros como iniciativa estamos haciendo contratos individuales de fácil lectura. ¿Esto qué quiere decir? No sé si han escuchado las sentencias, perdón, de fácil lectura. Con esto lo que buscamos es hacer contratos individuales de una sola hoja con infografías, obviamente cumpliendo con todos los requisitos de ley, pero para personas, por ejemplo, que tienen algún tipo pues, de capacidad diferente. Entonces, justamente lo que haces es pues, ser más inclusivos y ahí también estamos pues explorando esta opción de también poner braille. Y esto, bueno, pues nos va a ayudar y vamos a abarcar todavía pues un campo pues, todavía más amplio. Y pues también las estrategias, ¿no? De compromisos de los empleados. ¿Por qué? Porque fomentamos pues una fuerza laboral motivada, comprometida a través de pues distintos pues participación, ¿no? Y bienestar de los empleados, haciendo pues iniciativas de relaciones comunitarias, o sea, es decir, cuando ayudamos a construir y mantener pues relaciones positivas con las comunidades locales a través de actividades de participación y de apoyo. La siguiente, por favor. Y bueno, tendencias, o sea, las tendencias y los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí vamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles o los ODS, que son una iniciativa de la ONU para la Agenda 2030. Los ODS, bueno, lo que hacen es constituir una hoja de ruta global que define pues, las prioridades claves para lograr un desarrollo pues, justo, equitativo, sostenible. Existen 17 objetivos que cumplen hacia el criterio social, obviamente, son 17 para el criterio social, que cubren aspectos como la eliminación de la pobreza, la igualdad de género, el trabajo digno, el acceso a la salud, la justicia, un consumo responsable entre otros. O sea, las empresas ahora tienen un papel fundamental pues, para poder alcanzar estos objetivos y eso conecta pues, directamente con el pilar social en los criterios ESG. ¿Cómo se relacionan estos ODS con los criterios ESG? Bueno, pues aunque los ODS abarcan muchas áreas, pues varios de ellos están directamente vinculados con el criterio social. Por ejemplo, aquí les puse el ODS número 3, ahí lo ven, que tiene ahí como un dibujito. Con un corazoncito, bueno, pues habla de la salud y bienestar. ¿Por qué? Porque se va a reflejar como una empresa pues cuida la salud física y mental de sus trabajadores. Ahora, el 5 habla de la igualdad de género. ¿Por qué? Porque conecta pues con políticas de inclusión, equidad salarial y liderazgo femenino. Y el ODS 8 pues es un trabajo decente y de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque lo que hace es exigir condiciones laborales dignas, sin explotación, sin discriminación. Y justamente México en este compromiso, si recuerdan en el 2024, bueno, pues ya
tienen tipificado pues este delito de explotación laboral. Ahora, el 10 habla pues de esta reducción de desigualdad, que prácticamente lo que hace es pues, promover el acceso equitativo a oportunidades laborales, y el 16 habla de la paz, justicia e instituciones sólidas, que van de la mano con la gobernanza empresarial ética, la lucha anticorrupción y el respeto a los derechos humanos. O sea, todos estos se entrelazan y concatenan. Entonces, las empresas deben de alinear más bien estas políticas internas y externas, pues con objetivos que no solo van a mejorar este impacto social, sino también su reputación, incluso su acceso a un financiamiento, pues sostenible. Hay algunos ejemplos ya de empresas que están implementando estos ODS. Por ejemplo, hay una empresa también de alimentos que ha desarrollado programas comunitarios de seguridad alimenticia y nutrición, que abarcan el ODS 2 y proyectos para poder empoderar a mujeres rurales. El ODS cubriría el 5 y el 6, perdón, el 5 y el 8. Hay otras empresas que han impulsado, por ejemplo, un programa que se llama Iniciativa por los Jóvenes, que está orientado a emplear al sector juvenil, y esto pues aplicaría con el 4 y el 8. Y bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos políticas de inclusión laboral, también tenemos políticas de reducción de residuos que van con la 12 y un acceso a salud ocupacional que van con el 3. Inclusive, bueno, tenemos esta meta que en el 2050 pues pasemos de utilizar diésel y gasolina a puros vehículos eléctricos. Entonces, estas acciones que se hacen entre empresas pues no son aisladas. ¿Por qué? Porque forman parte de una estrategia de sostenibilidad alineada justamente pues a estos ODS que permiten a estas empresas pues demostrar su impacto real, ¿no? Y pues generar estos reportes a través de inversionistas y obtener pues certificaciones como empresa socialmente responsable. Ahora, ¿cuál es la importancia para los stakeholders? Hoy los inversionistas, los consumidores, gobiernos y empleados analizan qué tan comprometida está la organización con con los ODS. Por eso es esencial, pues, que los líderes empresariales comprendan estos objetivos, lo integran a su modelo de negocio y pues midan este cumplimiento justamente. Y en conclusión, bueno, pues los ODS no solo son metas globales, también nos ayudan como herramientas para poder mejorar nuestra estrategia, esencialmente porque, bueno, pues es un pilar de la parte social. ¿Por qué? Porque en la parte siguiente, en la siguiente diapositiva, pues vamos a revisar otro componente esencial, donde analizaremos pues, las opciones, ¿no? de una empresa que puedan afectar. Entonces, un punto clave es que una empresa que ignora los ODS ignora las necesidades del mundo en el que opera, y los ODS, pues, ya hoy son considerados pues una brújula que permite alinear la rentabilidad del negocio con el impacto que genera este negocio. Y pues cumplirlo no es ser filántropo, sino más bien es una, pues sí, estrategia empresarial sostenible. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo hacemos esta implementación y beneficios? Bueno, pues cuando hablamos de esta implementación, es importante romper el mito de que solo las grandes corporaciones deben de asumir este compromiso, ¿no? O sea, por ejemplo, hay empresas que utilizan papel todos los días, pues ¿qué haces con esos residuos? Tienes un contrato de recolección de residuos o de disposición final, tu proveedor tiene licencia, o sea, desde ahí podemos ir nosotros viendo este impacto. ¿Por qué? Porque integrar estos criterios ESG no está reservado solamente a las empresas que están listadas en bolsa o las transnacionales o multinacionales. ¿Por qué? Porque hoy cualquier organización, una MIPYME, puede y debe adoptar estos principios de sostenibilidad, derechos humanos, ética empresarial y cuidado ambiental. ¿Por qué? Porque ESG nos ayuda a generar valor, es un valor agregado. ¿Por qué? Porque no solamente es reputacional, también es ético, es operativo, es financiero y pues es legal. Em, Vamos a revisar estos beneficios, los más importantes, que van a conllevar pues, la integración ESG a nivel empresarial. Las ventajas competitivas, ¿cuáles son? Bueno, pues las empresas buscan buenas prácticas de ESG y se van a diferenciar en el mercado. Hoy vemos que los consumidores pues, prefieren marcas responsables, y que cada vez más licitaciones o cadenas de suministro exigen este cumplimiento ambiental y social. Un ejemplo, proveedores certificados con cumplimiento ESG pues, son preferidos por empresas, ¿no? Entonces, si nosotros somos una MIPYME que la trabajamos una empresa grande, pues nos van a eventualmente a solicitar toda esta información.
Ahora, en la parte de mitigación de riesgos, ¿en qué nos ayuda? Pues en el modelo prácticamente de prevención. ¿Por qué? Porque tener políticas claras de cumplimiento, ética y sostenibilidad reduce estos riesgos legales, laborales, ambientales y reputacionales. Y ESG pues se vuelve una barrera contra la crisis. Entonces, si nosotros implementamos este modelo de prevención en nuestro interior, al interior de la organización, y tenemos una visita de inspección, una verificación, una auditoría o cualquier requerimiento por parte de la autoridad, ya tenemos planificado este modelo de prevención, pues muy positivamente podemos salir airosos, ¿no? De estas posibles multas, penas o sanciones. La parte de atracción de talento y retención de talento nos ayuda mucho ahora con las nuevas generaciones, o sea, especialmente pues con mi generación, o sea, con millennials o con los centennials también, o sea, me ha pasado, y eligen pues trabajar en empresas que se alinean toda, o sea, con valores de diversidad, de inclusión, sostenibilidad, propósito, ¿no? O sea, entonces, pues hay empresas en México que son referentes de cultura ESG y hasta inclusive dicen, no, pues yo quiero trabajar ahí, mi sueño es trabajar ahí porque respetan los derechos humanos, porque son buenas condiciones, se preocupan por el medio ambiente, entonces esto nos ayuda. Pero para poder obtener estos beneficios, la implementación ESG debe de ser estructurada y no debe de ser improvisada. ¿Cuáles son estos tres elementos claves? Los tres que les puse ahí: equipo y recursos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues se necesita formar y fortalecer un comité ESG o tener un equipo. Si ya tenemos personas, pues las podemos habilitar para que tengan estas funciones y nuestra estructura pues es limitada o reducida. Y pues ya podemos capacitar al personal, definir roles, responsabilidades y destinar pues presupuesto al sistema de sostenibilidad. Por ejemplo, una empresa puede formar un equipo de ESG con recursos humanos, jurídico, operaciones y comunicación. Si nada más tenemos dos, tres personas y es una empresa pequeña, pues los mismos accionistas o los socios pueden formar parte de este equipo, ¿no? ¿Para qué? Para transversalizar estas políticas. Otro de los puntos es el análisis de materialidad. ¿Qué es lo relevante para la empresa y sus grupos de interés? Entonces, esta materialidad significa priorizar los temas críticos. ¿Por qué? Porque puede ser equidad de género, eficiencia energética o transparencia en compras. Esto va a depender, pues, de nuestro sector. Un ejemplo, una empresa textil, pues, utiliza mucha agua y las condiciones laborales en sus proveedores, pues, son temas ya materiales, o sea, son temas ya muy importantes. Ahora, tecnología. La tecnología pues nos ayuda a utilizar plataformas para poder medir la huella de carbono, monitorar condiciones laborales, gestionar denuncias o elaborar reportes de sustentabilidad, y la tecnología pues es aliada de la trazabilidad. Ahora me dicen, no, pues es que no tengo la tecnología para poderlo implementar, pero todos tenemos una licencia de Word. Digo, de Microsoft Office, entonces, para poder operar nuestro negocio. Entonces, ahí tenemos herramientas como Word, PowerPoint, Excel, pues para poder hacer nuestras capacitaciones, nuestras políticas, nuestra trazabilidad, la parte de riesgos. Y pues hay inteligencias artificiales, económicas o inclusive hasta gratuitos donde podemos hacer búsquedas y que nos puede ayudar, ¿no? Esta tecnología. ¿Para qué? Pues para poder generar estos reportes confiables, automatizados. O sea, como vemos, pues implementar ESG, pues no es un gasto, más bien es una inversión. ¿Por qué? Porque ya no es una exigencia del futuro, es una exigencia del presente. Y mientras más pronto lo integremos, más preparada pues estará la empresa para enfrentar auditorías, regulaciones expectativas, o cambios en el mercado. Y bueno, pues no es una moda, es una estrategia más bien, y las empresas pequeñas pues también pueden hacer grandes cosas en sostenibilidad. E implementar ESG pues es preparar a la empresa para el mañana, o sea, para el mañana, pero también para hoy, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor. Creo que la parte de riesgos, sí. Em, Riesgos. O sea, cuando nosotros hablamos de riesgos en ESG, nos referimos a los llamados riesgos no financieros, o que no son los financieros, pero sí son los legales. Entonces, estos riesgos pueden afectar la rentabilidad, la reputación, incluso la continuidad operativa de la empresa. Y esto también puede incluir, pues, temas desde como el cambio climático hasta el incumplimiento de derechos humanos, las relaciones laborales inadecuadas, discriminación, corrupción o riesgos regulatorios. O sea, es decir, todo aquello, aunque no aparece directamente en los estados financieros, sí puede comprometer seriamente a la empresa. Veamos algunos riesgos concretos que han ocurrido en distintas industrias. Por ejemplo, en el tema ambiental, una empresa minera contamina un río y puede enfrentar multas millonarias, cierre de operaciones y rechazo social.
En la parte social y laboral, bueno, pues un caso de acoso laboral no atendido puede derivar en demandas, sanciones, visitas de inspección y daño reputacional, como lo vivieron grandes cadenas de restaurantes, que inclusive hasta se separaron y tuvieron que cambiar e hicieron brandeo, ¿no? Por esto que te pasaban, no, tú puedes estar en la terraza, por ejemplo. Y gobernanza, bueno, pues empresas que no tienen controles anticorrupción han sido sancionadas o vetadas por gobiernos, como el caso de Odebrecht, o el caso emblemático es un caso emblemático de gobernanza pues fallida. Entonces, justamente para poder tener todos estos riesgos, tenemos que hacer este ciclo de gestión, la imagen que tienen aquí al lado. O sea, en la parte de derecha, pues vemos el ciclo propuesto para poder gestionar estos riesgos, el cual sugiere, bueno, pues buenas prácticas internacionales, pues que nos dice la ISO 31000, el COSO y bueno, cómo lo explicamos paso a paso. Gobernanza. El plan de gobernanza lo que hace es definir responsabilidades políticas, estructuras de gestión de riesgos, pero debe estar alineado también a un comité de ética o de sostenibilidad y además tenemos que tener un plan de sucesión. Esto siempre lo digo cuando hablo de gobernanza. ¿Qué pasa en la MIPYME cuando el dueño, el que la abrió, fallece? Y nada más él tenía acceso a las cuentas, a la lista de proveedores, a los clientes, a los adeudos que ya se tenían. Entonces, ahí pues ya no hay un plan de sucesión. Entonces, ahí puede haber un tema de, pues, determinación, ¿no? De esta sociedad o de esta empresa. Entonces, para eso son estos planes de gobernanza. En el tema de estrategia y contexto, pues hablamos de entender el entorno interno y externo de la empresa, porque, por ejemplo, operas en zonas vulnerables a conflictos laborales o estás operando en zonas donde existe una escasez de agua. Entonces, ya para eso nosotros tenemos que hacer la parte de la identificación. Tenemos que mapear pues, riesgos en función de actividades. Por ejemplo, existen contratistas sin cumplimiento laboral, hay proveedores dentro de esta cadena de suministro, su cadena de valor, que utilizan el trabajo infantil. Entonces ahí es donde nosotros vamos identificando. Y ya la parte de evaluación, bueno, pues es estimar un impacto, una probabilidad. Y aquí se van a priorizar pues, los riesgos más críticos, como un accidente laboral en la planta, una auditoría ambiental, o sea, ya una consecuencia, ¿no? Y ya una vez que tenemos eso, tenemos que adoptar medidas. ¿Cómo las adoptamos? Creando planes de acción, de contingencia, protocolos, políticas, controles internos o códigos de ética. Y ya de ahí damos un tratamiento y modificación. O sea, hay que adaptar los procesos, capacitar al personal, ajustar los procedimientos y ya cerramos con el informe. Lo que hacemos pues es registrar, comunicar, monitorear los avances y este paso pues es clave para la rendición de cuentas ante los stakeholders y los inversionistas. Entonces, la gestión pues, de riesgos ESG es una herramienta de cumplimiento y además es una estrategia de protección y de resiliencia, perdón. Y las empresas que ignoran estos riesgos, pues pueden perder licencias, permisos, talentos, inversionistas o incluso el derecho a operar. En cambio, aquellas que sí lo están abordando, bueno, pues construyen confianza y sostenibilidad. ¿Por qué? Porque lo que no se mide, pues no se va a gestionar y lo que no se gestiona, pues puede colapsar. Por eso el riesgo ESG es tan importante como el financiero. Porque solo que se manifiesta en otras dimensiones. ¿Por qué? Porque gestionar el ESG pues es un futuro para la empresa. Y ya en conclusión, bueno, pues a lo largo de esta presentación exploramos el concepto ESG como mucho más que una tendencia, o sea, lo entendimos como un marco integral de sostenibilidad, ética, responsabilidad social, gobernanza, pues que guía la forma de las empresas y cómo deben de operar estas ante pues todos los cambios que tenemos ahora en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque ya quedó claro que estos factores ESG pues, no son opcionales ni exclusivos de grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque se representan pues un estándar mínimo de integridad y sostenibilidad, pues para que todas las organizaciones, incluidas las pymes, bueno, pues puedan con las cooperativas, las empresas, familiares, etcétera, y pues esta dimensión social va a estar centrada en los derechos humanos, en la inclusión, en la salud, en el trabajo digno, la equidad. ¿Por qué? Porque es una de las partes pues, más relevantes que tenemos aquí en América Latina y obviamente en México, donde los retos
estructurales siguen siendo enormes. ¿Por qué? Porque las empresas que ponen a las personas en el centro de su estrategia, pues hoy tienen más probabilidades de crecer, atraer talento y conseguir inversión y perdurar en el tiempo, ¿no? O sea, esta continuidad de negocio. Por eso, pues la invitación es clara, no veamos el cumplimiento de ESG como una carga, sino como una oportunidad para poder innovar, para poder destacar, construir empresas que sean más resilientes y humanas. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca, pues las organizaciones que se comprometen con el medio ambiente, la justicia social, la transparencia, pues son las que construyen el futuro. Entonces, integrar estos criterios ESG nos generan un valor agregado que sí, con propósito, con protección hacia el riesgo y operamos con conciencia. ¿Por qué? Porque es estratégico, pero también es ético. Entonces, en palabras sencillas, el cumplimiento legal nos mantiene de pie, pero el compromiso ESG pues, nos ayuda a impulsarnos, ¿no?, hacia adelante. Entonces, con esto concluyo la presentación. Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Si no, me despido. Muchas gracias. Buenas tardes otra vez a todos. Sí, nos preguntan si van a tener acceso al material. Claro que sí, ya saben que después de cada trueque ustedes tienen acceso a las grabaciones y al ebook de la presentación que nos hace llegar el ponente. Bueno, veo por aquí pocas preguntas. La maestra Rubí tiene que retirarse, pero bueno, llegan felicitaciones. Aprovecho para que cederle el micrófono al doctor Máximo. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes a todos. Buenas noches. Rubí, una charla importante y supongo que la gran experiencia que has tenido en una industria mexicana tan importante y que la tenemos en muchísimas partes del mundo, por lo que vi de tu currículum, las empresas Bimbo. Yo viajo bastante por Centro y Sudamérica, poco por Europa, pero también, y bueno, me da tanto placer cuando veo El pan. algún, sí, algún camión repartidor, cuando veo en algunos estantes el pan Bimbo, que además de ser una marca, es el prototipo del pan de caja. Yo llevo y pido, dame un pan Bimbo, por favor. ¿Cuál? Pues un pan Bimbo. Ah, el pan de caja, sí, sí, lo quiere tostado, lo quiere blanco, en fin, ¿verdad? Entonces, pues me da mucho gusto escuchar tu plática porque es reflejo de una gran empresa y desde luego nos motiva muchísimo todos tus comentarios. Yo estoy seguro que a las personas que hoy estuvieron en este chat y están como ejecutivos o están laborando en alguna empresa, no de la magnitud y de la importancia, desde luego que en la que tú tienes un papel muy importante, pero les va a servir esta charla y de ahí la petición de que si se va a difundir como todas las grabaciones que se hacen en estos chats, pues sí se difunde. Rubí, muchas felicidades, mucho Gracias éxito por la invitación. y que tengamos teniendo esa empresa a nivel mundial. Muchas gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, por último, hacemos entrega del reconocimiento TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorgan el presente reconocimiento a la maestra Rubí Aletia Pérez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema ESG, enfoque laboral y de derechos humanos, el día 6 de agosto de 2025. Lo firma el doctor Octavio Latorre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias, Rubí, por el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias a todos. Y pues nos vemos la próxima semana. Ya saben, continuamos con los trueques. Tendremos al maestro Rubén Ascar Camacho con los derechos de los animales no humanos hacia la nueva tarifa de la LIGIE y el miércoles tendremos la mercancía en abandono con la licenciada Lisette Herrera. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan buen cierre y fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un trueque,
el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.